La intimidad no muere con un estruendo, muere en silencio. Muere en el espacio que crece, milímetro por milímetro, entre dos cuerpos en la misma cama. Muere en la vacilación antes de un abrazo, en la conversación que se resume a la logística. Y, finalmente, en la aceptación silenciosa de que se está durmiendo al lado de un extraño. Durante mucho tiempo, viví en ese espacio vacío, un desierto frío, en medio de lo que antes había sido mi hogar. Intenté construir puentes sobre ese vacío, pero solo se puede construir la mitad de un puente solo. La otra mitad necesita a alguien que quiera ser alcanzado. Y mi esposa, Elena, hacía mucho tiempo que había guardado sus herramientas y dado la espalda. Mi nombre es Lucas, tengo 36 años y soy diseñador gráfico. Trabajo en casa, lo que irónicamente me convirtió en un testigo presencial a tiempo completo de la desaparición de mi propio matrimonio. Soy, por naturaleza, una persona afectuosa. Me gusta el contacto casual, la comodidad de una mano sosteniendo la mía, la seguridad de un abrazo al final de un día difícil. Elena solía ser así también. Al principio, éramos esa pareja que no podía estar lejos el uno del otro. Nuestros amigos bromeaban diciendo que éramos pegajosos. Hoy, daría cualquier cosa por volver a escuchar esa broma. Elena es arquitecta, una profesional brillante y cada vez más exitosa. Y a medida que los edificios que ella proyectaba se volvían más altos e imponentes, la distancia entre nosotros crecía en la misma proporción. Su pasión por el trabajo se transformó en una obsesión que no dejaba espacio para nada más. O mejor dicho, para nadie más. La erosión fue lenta. Comenzó con el fin de los besos de buenos días, después, con los abrazos al volver del trabajo, que se convirtieron en un toque rápido e impaciente en mi hombro mientras ella ya miraba los planos de su nuevo proyecto. Intenté tomar su mano mientras veíamos una película. Ella la retiró, suavemente, diciendo: estoy respondiendo un correo importante en el móvil, amor. El móvil, en ese rectángulo de vidrio y metal, se convirtió en mi mayor rival. Recibía la atención, el enfoque y el tiempo que un día fueron míos. Las conversaciones, antes largas y sinuosas, sobre sueños y miedos, se volvieron telegráficas, puramente funcionales. ¿Pagaste la cuenta de la luz? Hay que sacar la basura. Tengo una reunión hasta tarde. No me esperes para cenar. Yo. Era un compañero de piso, un administrador del hogar, no un marido en este escenario de creciente frialdad. Su prima, Sofía, era como una chimenea en un día de invierno. Es maestra de jardín de infancia, un alma naturalmente cálida y paciente. Cuando nos visitaba para las cada vez más raras y tensas comidas familiares, era ella quien me salvaba el día. Mientras Elena apenas levantaba los ojos de su tableta, Sofía se reía de mis chistes. Preguntaba con interés genuino sobre mis proyectos de diseño. Vaya, Lucas, esa paleta de colores quedó increíble. ¿Cómo llegaste a esa combinación? Ella me veía, me escuchaba. Elena, sentada en la misma mesa, no registraba mi presencia. A veces veía la mirada de Sofía, una mirada rápida, llena de una compasión que me avergonzaba y al mismo tiempo me confortaba. Ella lo sabía. Veía el espacio vacío entre mi prima y yo. Intenté de todo para llenar ese espacio. Planeé un fin de semana en Petrópolis, en la sierra, en una posada encantadora que sabía que le encantaría. Imposible, Lucas, dijo, sin siquiera mirar las fotos. Tengo una entrega de proyecto el lunes. No tengo cabeza para eso. Intenté traer el romance a casa. Preparé una cena, a la luz de las velas, con su vino favorito. Comió rápidamente, elogió la comida con la eficiencia de un cliente satisfecho, y luego, volvió al ordenador. Estuvo delicioso, querido, pero necesito terminar esto. Anne es muy importante. Todo era más importante que nosotros. A la noche en que el puente finalmente se derrumbó, comenzó como tantas otras. Nos fuimos a la cama, y, como de costumbre, ella se giró hacia su lado, cogiendo el móvil. Me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de la soledad a mi lado. Esa noche, la soledad dolía más. Tuve un día difícil. Un cliente importante había rechazado un proyecto en el que trabajé durante semanas. Me sentía un fracaso. Necesitaba consuelo, no sexo. Solo certinios. Me giré en la cama y, vacilante, pasé el brazo sobre su cintura, atrayéndola para un abrazo por detrás, acurrucando mi rostro en su pelo. La reacción fue instantánea y violenta. Su cuerpo se puso rígido como una tabla. No solo se apartó, me empujó en un empujón firme, inequívoco, que me devolvió a mi lado de la cama. El espacio vacío entre nosotros era ahora un abismo. ¿Qué pasa?, pregunté, con la voz hecha un nudo en la garganta, el rechazo físico doliendo más que cualquier palabra. Solo quería un abrazo. Se sentó en la cama y encendió la luz de la mesilla. La luz fuerte me cegó por un instante. Sus ojos, cuando los míos se ajustaron, estaban fríos. No había rabia en ellos. Había un cansancio infinito y una decisión final. Lucas, necesito ser honesta, dijo, con voz monótona, como si estuviera leyendo un informe. ¿Ya no quiero esto? ¿Esto qué? ¿Qué he hecho?, pregunté,
desesperado. Esto, respondió, gesticulando hacia el espacio entre nosotros. No quiero tener que fingir más. No quiero tener que soportar los toques, tener que devolver los abrazos, tener que pensar en ser íntima. Llego a casa cansada. Solo quiero mi espacio. Ya no quiero intimidad contigo. Intimidad en la palabra que usó era basta. Total. No estaba rechazando el sexo. Estaba rechazando la conexión. Me estaba rechazando a mí. En mi totalidad, me levanté de la cama, sintiendo el frío en el suelo y en el alma. Fui al salón, con el corazón hecho pedazos. Me senté en el sofá, a oscuras, y el mundo pareció derrumbarse. Fue entonces cuando mi móvil, olvidado en la mesita de centro, se encendió. Una notificación de mensaje. La ignoré. Se encendió de nuevo. Con las manos temblorosas, cogí el aparato. Era Sofía. Helena acaba de llamarme, quejándose de que estás necesitado. Perdona que me meta, pero oí su tono y me preocupé. Por ti en solo quería decirte que eres un hombre increíble, amable y cálido, y que no mereces que te traten con tanta frialdad. Si necesitas una amiga con quien hablar, aquí estoy. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. En el preciso momento en que la mujer con la que compartía la cama me sentenció a una vida sin afecto. Su prima me ofrecía, gratis, la validación y el calor que mi corazón hambriento tanto necesitaba. La puerta al infierno acababa de cerrarse. En mi cara y otra, hacia un lugar desconocido, acababa de abrirse en la noche. Se arrastró en un silencio denso y pesado. No volví a la habitación. Ese espacio, antes un santuario, ahora era un territorio extranjero, un lugar donde mi presencia era meramente tolerada. Dormir al lado de Helena sería como acostarse junto a la indiferencia misma. Me quedé en el sofá, con los ojos abiertos en la oscuridad, reprocesando la escena, la frialdad en su mirada, la finalidad en su voz. Ya no quiero intimidad contigo. La frase no era una petición de tiempo o espacio, era un decreto, una declaración unilateral de que el contrato emocional de nuestro matrimonio estaba, para ella, cerrado en medio del agudo dolor del rechazo. El mensaje de Sofía era una anomalía, una luz cálida e inesperada. Eres un hombre increíble, amable y cálido. Sus palabras eran el antídoto directo para el veneno de Helena. Mi esposa me definía por mi necesidad de afecto, tratándola como una debilidad. Su prima la veía como una virtud. En ese momento, en el sofá frío, me di cuenta de una verdad fundamental. El problema no era mi necesidad de intimidad, sino la incapacidad de Helena para corresponderla. La falla no estaba en mí, estaba en el abismo que ella cavó entre nosotros. Cogí el móvil y con los dedos aún temblorosos, escribí una respuesta para Sofía. Gracias, Sofía, de verdad, tus palabras significan el mundo para mí ahora. Necesitaba que supiera que su amabilidad había encontrado su objetivo. La larga noche de vigilia en el sofá no fue de autocompasión, fue una noche de transformación. La tristeza inicial, pesada y sofocante, comenzó a dar paso a una rabia fría y lúcida. Una rabia no de un hombre traicionado, sino de un hombre que finalmente se dio cuenta de que estaba siendo faltado al respeto en su propia casa. Había estado viviendo como un mendigo emocional, suplicando migajas de afecto a alguien que me veía como una carga. Me di cuenta de que no había nada que arreglar. Para Helena, la ausencia de intimidad no era el problema, era la solución que deseaba. Y yo ya no podía vivir como un fantasma en la vida de otra persona. Cuando llegó la mañana, era un hombre diferente. Me levanté del sofá, con la espalda dolorida, pero con mi resolución firme como el acero. Cuando Helena salió de la habitación, impecable como siempre, lista para empezar su día como si nada hubiera pasado, me encontró en la cocina. Estaba de pie, tomando un café solo. Hice café, dijo, con voz neutra, como si esperara que yo simplemente aceptara los nuevos términos y condiciones de nuestro acuerdo. Tenemos que hablar, dije, mi voz sonando más grave de lo normal. Ella suspiró, un sonido de pura impaciencia. Lucas, pensé que ya habíamos. Solo quiero asegurarme de que lo he entendido. La interrumpí, mirándola directamente. Lo que decretaste anoche. No habrá más ninguna forma de intimidad entre nosotros. Ni abrazos, ni besos, ni manos cogidas, ni conversaciones que no sean sobre facturas. ¿Es eso? ¿Somos solo dos extraños compartiendo el mismo techo? Su expresión se endureció. Sí. Lucas, en eso es. Necesito centrarme en mi carrera, en mi vida. Necesito paz, espacio. Pensé que había sido clara, cristalina, dije, asintiendo lentamente. Y entonces, pronuncié mi propio decreto. Han entendido. Pero si la intimidad, la camaradería y el afecto que definen un matrimonio ya no existen, entonces el matrimonio tampoco existe. Y esta casa es demasiado pequeña para dos extraños. El shock en su rostro fue visible. Esperaba sumisión, no una rebelión. Creía que tenía todo el poder, que podía dictar los términos
y yo simplemente aceptaría las migajas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, con la voz vacilante por primera vez. Quiero decir que nuestro acuerdo se ha acabado, dije, cada palabra pesada y final. Si ya no me quieres como tu marido, entonces ya no puedes disfrutar de los beneficios que un marido proporciona. La seguridad, la comodidad, las facturas que yo pago en esta casa. Haz una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Quiero que te vayas, Elena. Su incredulidad se transformó en furia. No puedes echarme. Esta casa también es mía. No, no lo es, respondí, fríamente. Este apartamento era mío antes de casarnos. Entraste en él como mi esposa. Si abdicas de esa posición por voluntad propia, entonces abdicas del derecho a permanecer aquí. No puedes tener lo mejor de ambos mundos. No puedes tener mi casa, sin tenerme como tu marido. Eso es ridículo. No puedes hacer eso. Ya lo he hecho, dije, señalando la puerta. Coge tu ropa, tu maquillaje, tus proyectos. Te quiero fuera de aquí para el final de la noche. Llama a tus amigas. A tu madre, arréglatelas. Pero ya no dormirás bajo mi techo, Anne, fulminó con la mirada, dándose cuenta en mi rostro de una determinación que nunca antes había visto. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y marchó a la habitación dando un portazo. Oí el sonido de cajones abriéndose con violencia. Solo en el salón, sentí una oleada de adrenalina y un miedo aterrador, pero también una embriagadora sensación de libertad. Había retomado el control. Koji mi movo. Mi pulgar se detuvo sobre la lista de contactos y luego presionó el nombre de Sofía. Ann contestó al primer tono. Sofía, soy Lucas. Lucas, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Se acabó, Sofía, dije, con la voz un poco temblorosa. He echado a Elena. Hubo un silencio de shock al otro lado de la línea. Sé que es un disparate lo que voy a pedir, y entiendo perfectamente si no puedes. Pero, ¿hablabas en serio sobre el sofá? Su respuesta fue inmediata, sin una pizca de vacilación. Claro que sí. Lucas, ven aquí, ahora mismo. Colgué, sintiendo una oleada de gratitud tan fuerte que casi me derriba. Respiré hondo. La primera parte del plan estaba hecha ahora. La segunda. Cogí el teléfono de nuevo y marqué el número de una pequeña empresa de mudanzas que conocía. Buenas tardes, dije cuando contestaron. Necesito una pequeña mudanza para esta noche, para llevar unas cajas de una dirección en Icaraí a otra, en Fonseca. Mientras le daba la dirección de Sofía al operador, me di cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo. No solo estaba echando a Elena y buscando un lugar para dormir, estaba abandonando un territorio y mudándome a otro. Estaba, finalmente, eligiendo un nuevo destino para mí mismo. El sonido del timbre, anunciando la llegada de la mudanza, fue el pistoletazo de salida para mi nueva vida. Elena observaba desde la puerta de la habitación, con los brazos cruzados, una estatua de furia contenida, mientras yo guiaba a los dos hombres por el apartamento. No me llevaba los muebles caros, ni la decoración que ella eligió con tanto esmero. Me llevaba mi vida, mi estación de trabajo, las cajas con mis libros de arte y diseño, mi ropa y un pequeño baúl de madera con recuerdos personales. El apartamento, a medida que se vaciaba de mi presencia, revelaba su verdadera naturaleza, un showroom frío e impersonal. ¿Llevándote tus juguetitos?, se burló, cuando los hombres cargaron mi monitor de alta definición. Cuidado con no rayar el suelo de mármol al salir. No respondí. Continué enfocado en la logística de mi propia liberación. Cada caja que salía por esa puerta era un grillete que se rompía. Cuando se llevaron la última caja, volví a entrar por última vez. El espacio estaba silencioso, formal. Miré la llave del apartamento en mi mano. Caminé hasta la mesa del comedor, el escenario de tantas comidas silenciosas. Waila dice Sabra. El cristal frío, sin una palabra, sin una última mirada hacia ella. Me di la vuelta y salí. Al cerrar la puerta detrás de mí, no sentí tristeza. Sentí el clic de una cerradura que se abría en el aterrizaje en el mundo de Sofía. Fue un choque cultural. Dejé atrás la costa de Icaraí y me sumergí en el corazón de Fonseca, un barrio con una energía vibrante y real. El edificio de Sofía era antiguo, pero bien cuidado. Los hombres de la mudanza subieron mis cajas por los tramos de escaleras. Y su apartamento, antes un espacio acogedor, de repente pareció minúsculo, invadido por mi vida. Mi mesa de trabajo profesional ocupó el lugar de su mesa de comedor. Mis cajas de libros se apilaron en las esquinas. Era el caos, pero Sofía se movía a través de él con una calma impresionante. Ofreció agua a los mozos de mudanza, ayudó a encontrar el mejor lugar para cada cosa, y en ningún momento me hizo sentir como si fuera una carga. Era una fuerza de la naturaleza, una organizadora nata de vidas deshechas. En los primeros días, fueron un baile torpe de dos extraños, intentando crear una nueva rutina. Me despertaba temprano en el sofá, con el cuerpo dolorido, y encontraba una taza de café caliente
esperándome en la cocina. Ella salía a dar sus clases y yo me sumergía en el trabajo, intentando encontrar normalidad en medio del caos de mi improvisada oficina en casa. Por la noche, me aseguraba de cocinar. Era mi manera de pagar el alquiler, de contribuir. Comíamos juntos, hablando del día. Ella me contaba las peripecias de sus alumnos de 5 años, y yo le mostraba los diseños en los que estaba trabajando. Eran conversaciones sencillas, sobre cosas banales, y eran las conversaciones más reales e íntimas que había tenido en años en una noche. Después de cenar, tuvo lugar la inevitable conversación sobre Helena. Se lo conté todo, el rechazo, las palabras frías, la sensación de ser una carga. Sofía escuchó pacientemente, con los ojos llenos de una empatía que me desarmaba. Siento mucho que hayas pasado por eso, Lucas dijo, cuando terminé en Helena. Seip siempre quiso tanto demostrar su valía a través del éxito, de la carrera, de la imagen, que se olvidó de cómo ser. Simplemente se enamoró de la idea de tener un compañero, pero no supo cómo cuidar de la persona. Escuchar eso, de alguien que la conocía tan bien, fue liberador. No era John, la culpa no era mía. No estaba pidiendo demasiado al desear un abrazo. Solo estaba en la relación equivocada, con alguien que ya no hablaba mi mismo idioma. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Me acostumbré al sofá, deshice mis cajas. El trabajo me mantuvo ocupado, y la presencia de Sofía se convirtió en una constante reconfortante. Empecé a notar las pequeñas cosas, la forma en que se reía con la mano en la boca, como si intentara contener su propia alegría, la pasión con la que hablaba de sus alumnos, la fuerza tranquila que mostraba al lidiar con los problemas del día a día. La veía ya no solo como la prima amable, sino como una mujer fascinante por derecho propio, y eso me asustó. Era demasiado pronto. Estaba destrozado, en medio de un divorcio inminente. Mis sentimientos por ella podrían ser solo una consecuencia. ¿Y la carencia? Un reflejo de la gratitud. Me mantuve en guardia, tratándola con el respeto y la distancia que nuestra compleja situación exigía. Pero la conexión entre nosotros crecía en silencio, en los pequeños gestos, en la cena que le dejaba preparada, en la forma en que arreglaba mi manta en el sofá después de que me quedara dormido trabajando. Éramos dos amigos, dos compañeros de casa. Pero algo más profundo se estaba formando entre líneas. El momento decisivo ocurrió una noche lluviosa. Se había ido la luz en todo el barrio. Encendimos velas y nos sentamos en el salón. El único sonido era el de la lluvia golpeando la ventana, sin la distracción de la televisión, del trabajo o de los móviles. El silencio entre nosotros era diferente. Estaba cargado. ¿Eres feliz aquí, Lucas?, preguntó de repente, con voz suave en el ambiente a media luz. La pregunta era simple, pero profunda. Pensé por un momento, y la verdad de esas palabras pesó en el aire entre nosotros. Me miró, y a la luz temblorosa de la vela, vi en sus ojos no lástima, sino el reflejo de mi propio sentimiento. Una mezcla de miedo, esperanza, y una atracción innegable. A nadie se movió. Nadie. En ese silencio, ya no éramos solo el hombre sin hogar y la amiga que lo acogió. Éramos dos personas al borde de un precipicio, mirando no al abismo del pasado, sino a la vertiginosa posibilidad de un futuro. Y por primera vez, no sentí miedo de saltar en la mañana siguiente a nuestra confesión. Silenciosa a la luz de las velas, estuvo cargada de una nueva electricidad. Había una timidez entre nosotros, la conciencia de que se había cruzado una línea invisible. Ya no éramos solo amigos en una situación de crisis. Éramos algo nuevo, frágil y indefinido. Fui yo quien rompió el hielo, mientras tomábamos café en Sofía. Comencé, con la voz un poco inestable. Sobre anoche en lo que sentimos fue real, y me asusta. Pero, al mismo tiempo, es lo primero que tiene sentido en mucho tiempo. Ella me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. A mí también me asusta, Lucas, pero no podemos ignorarlo. En esa conversación, establecimos las reglas para nuestro nuevo mundo. Acordamos ir despacio. Acordamos ser honestos sobre nuestros miedos y esperanza. Y, lo más importante, acordamos que, antes de que se pudiera construir cualquier cimiento para nosotros, yo necesitaba demoler de una vez por todas las ruinas de mi pasado, con una nueva motivación. Llamé a un abogado de familia, el Dr. Matos-san. Le expliqué la situación con una claridad que me sorprendió. No había rabia en mi voz, solo una resolución fría. Doctor, mi esposa decretó el fin de toda y cualquier forma de intimidad en nuestro matrimonio. Para mí, eso significa el fin del matrimonio en sí. Se niega a abandonar el apartamento, que está a mi nombre. Quiero el divorcio, y quiero que desocupe la propiedad. No quiero pelear por bienes. Solo quiero recuperar mi vida. El doctor Matos fue directo. ¿Entendido? Lucas, la notificaremos de inmediato. La notificación oficial del divorcio,
Fue la cerilla que encendió la mecha de Elena. Me llamó el mismo día, con la voz una mezcla de incredulidad y furia. ¿Un divorcio? ¿Te estás divorciando de mí? Después de que tuve el valor de ser honesta contigo sobre lo que sentía, su capacidad para pintarse como la víctima era asombrosa. ¿Me estás castigando porque ya no quería fingir? No, Elena, respondí, la calma en mi voz pareciendo enfurecerla aún más. No te estoy castigando, estoy de acuerdo contigo. Tú terminaste la parte emocional de nuestro matrimonio. Yo solo estoy terminando la parte burocrática. No se puede tener uno sin el otro. No puedes echarme de mí. Ya no es tu apartamento, Elena. Es el mío ni pronto. Ya no será el mío tampoco. A partir de ahora, por favor, dirige todas las comunicaciones a mi abogado. Y colgué en ese día. Tomé otra decisión. No podía seguir viviendo en el sofá de Sofía para siempre. Nuestra naciente relación necesitaba aire para respirar, no la presión de una cohabitación forzada, y yo necesitaba mi propio suelo para reponerme. Me sumergí en el trabajo con un fervor renovado. Mi creatividad, antes sofocada por la atmósfera opresiva de mi casa, explotó. Acepté nuevos proyectos, trabajé hasta altas horas de la noche, no por desesperación, sino por pasión, y, con el dinero que empecé a juntar, comencé a buscar un lugar para mí. Sofía fue mi mayor aliada. Pasaba las noches conmigo, mirando anuncios de apartamentos en alquiler, no con la ansiedad de quien quiere deshacerse de un huésped, sino con el entusiasmo de una amiga que ayuda en la realización de un sueño, mientras se asentaban lentamente los cimientos de mi nueva vida profesional y personal. Mi relación con Sofía evolucionaba. Nuestra primera cita oficial fue un paseo por el Parque da Date, seguido de una, ahí en un bol an sencillo an realín. Hablamos durante horas, sobre nuestras infancias, nuestros sueños. Descubrí que siempre quiso ser maestra que veía en cara. Niño, un universo de posibilidades. Y ella me escuchaba hablar de diseño, de la belleza de la tipografía y la psicología de los colores, con un interés que me hacía sentir la persona más fascinante del mundo. El primer beso ocurrió allí, en medio del parque, con el sol poniéndose detrás de la Pedra da Gávea. Fue un beso que comenzó con una risa, cuando conté un chiste tonto. Ella se rió, y yo, contagiado por su alegría, me incliné y la besé. Fue un beso de gratitud, de amistad, y la promesa de algo más. Fue el beso más honesto de mi vida, Ney. A partir de ese momento, nos permitimos sentir. La intimidad que construía con Sofía era lo opuesto a la que perdí. No era silenciosa. Estaba llena de conversaciones hasta altas horas de la noche, no era distante. Estaba hecha de manos que se buscaban, de un abrazo apretado en la puerta. Después de un día de trabajo, era una intimidad basada en el interés mutuo, en el cuidado, y sobre todo, en la admiración. Yo admiraba su fuerza, su bondad, ella admiraba mi resiliencia, mi pasión. 2 semanas después, encontré un apartamento, un lugar pequeño en el jardín botánico, con un balcón que daba a una calle arbolada. Era todo lo que podía pagar, y era perfecto. El día que me dieron las llaves, la primera persona a la que llamé para que lo viera fue Sofía. Entró en el apartamento vacío, el sonido de nuestros pasos resonando en las paredes desnudas. Es precioso, Lucas, dijo, con los ojos brillantes. Caminé hasta el centro del salón, con el corazón latiendo fuerte. El divorcio aún estaba en proceso. La vida todavía era un caos. Pero, por primera vez, el futuro parecía claro. ¿Sofía?, dije, girándome hacia ella. Sé que acordamos ir despacio, y lo haremos. Pero necesito que sepas una cosa. Respiré hondo. No puedo imaginar cómo amueblar este lugar, o cómo llenar el resto de mi vida, sin tenerte para ayudarme a elegir los colores. Ella sonrió. Una sonrisa que llenó todo el espacio vacío de esa sala y de mi corazón. Creo que tengo algunas buenas ideas para el color de la pared del salón, dijo, con voz suave, quizás un tono de azul muy esperanzador. Y supe que no estábamos hablando solo de pintura. Estábamos, finalmente, empezando a diseñar nuestro hogar. Pasó un año, 12 meses que parecieron una década en términos de transformación y un parpadeo en términos de felicidad. El divorcio se finalizó en un proceso sorprendentemente rápido. Una vez que Elena se dio cuenta de que no daría marcha atrás, y que su intento de convertir el divorcio en una ganancia financiera era inútil, dado que nuestro régimen matrimonial y la propiedad del apartamento estaban a mi favor, cedió, firmó los papeles, y un capítulo de mi vida se cerró legalmente. El apartamento de Icaraí, ese escaparate frío de mi antigua vida, se vendió. Con el dinero, di la entrada a mi propia libertad, a mi pequeño apartamento en el jardín botánico, que al principio parecía un refugio temporal. Se convirtió en el laboratorio de mi nueva vida. Con el florecimiento de mi trabajo, como diseñador freelance, y la ayuda de Sofía para encontrar piezas en tiendas de segunda mano y mercadillos de antigüedades,
El lugar adquirió un alma. Las paredes blancas se llenaron con mis fotografías y grabados. El balcón, antes vacío, ahora era una pequeña jungla de plantas que Sofía cuidaba con un cariño maternal. No era un apartamento de revista de arquitectura como el de Elena, era mejor. Era un lugar que reflejaba quiénes éramos, no quienes queríamos aparentar ser en 6 meses después del divorcio. Le pedí a Sofía que se mudara a mi apartamento. No fue una petición impulsiva, fue una decisión construida sobre meses de compañerismo, de cenas cocinadas juntos, de apoyo mutuo en los días difíciles y de risas que llenaban cada rincón de la casa. Su transición del sofá a mi cama fue la conclusión natural de un viaje. El espacio vacío que Elena había creado a mi lado fue finalmente llenado, no solo por un cuerpo, sino por una presencia, por un alma que se entrelazaba con la mía. La intimidad que ahora compartía con Sofía era como respirar después de años bajo el agua. Estaba en los buenos días con besos somnolientos, en las manos que se encontraban mientras veíamos una película, en las conversaciones profundas sobre nuestros miedos y sueños, y en la comodidad silenciosa de simplemente existir en el mismo espacio, sabiéndose amado y aceptado. La colisión final e inevitable con el pasado ocurrió un jueves por la noche, en la inauguración de la exposición de un fotógrafo amigo mío en el Parque Laya. Sofía y yo fuimos juntos. Me sentía seguro con mi traje bien cortado, pero, lo que es más importante, me sentía feliz a su lado. Ella estaba deslumbrante con un vestido verde que realzaba sus ojos. Estábamos hablando cerca del bar, con copas de vino en la mano, cuando la vi en Helena. Estaba al otro lado del salón, junto a un hombre mayor, de pelo canoso y un reloj caro en la muñeca. Interpretaba el mismo papel que un día interpretó. Conmigo, la pareja trofeo, guapa, elegante, un accesorio para el éxito de un hombre. Había una sonrisa en sus labios, pero no llegaba a sus ojos. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la multitud. Vi un destello de sorpresa en su rostro, seguido de una contracción de desprecio. Inevitablemente, nuestros caminos se cruzaron cerca de una de las instalaciones de arte. Lucas, dijo, con voz falsamente dulce. ¡Qué sorpresa! Veo que has prosperado. Su mirada pasó por Sofía, de pies a cabeza, con un desdén mal disimulado. Espero que el sofá de tu prima haya sido, como mínimo, cómodo. Sonreí, una sonrisa genuina, sin rabia, que pareció desarmarla por completo. Puse mi brazo alrededor de la cintura de Sofía, acercándola a mí y a Elena. Qué bueno verte, y sí, fue muy cómodo, pero no tanto como nuestra casa. Quiero presentártela formalmente. Esta es Sofía, mi esposa. La palabra esposa golpeó a Elena como un puñetazo. Sus ojos se abrieron como platos. No sabía que nos habíamos casado en una ceremonia civil e íntima 2 meses antes. El hombre a su lado, ajeno a la tensión, extendió la mano. Ricardo, un placer, la estreche la mano, Lucas. Elena, recuperándose del shock, intentó una última estocada. Me alegro de que hayas encontrado a alguien que pueda lidiar con tu necesidad. Lucas, no todo el mundo tiene paciencia para eso. Fue el último fantasma, el último intento de usar mi necesidad de amor como un arma contra mí, pero el arma ya no tenía balas. La miré, luego a Sofía, y de vuelta a ella. Tienes razón, Elena. Lo lleva muy bien, dije, mi voz tranquila y llena de una paz que sabía que ella nunca entendería. Porque lo que tú en tu soldad llamabas necesidad, la gente feliz, como nosotros lo llama amor, es una pena que nunca aprendieras la diferencia. Me giré hacia el hombre a su lado. Fue un placer conocerle, Ricardo. Disfruten de la noche. Tomando suavemente a Sofía de la mano, me alejé, dejando a Helena parada, su última flecha perdida en el vacío. No miramos atrás. En más tarde, en nuestra casa, acostados en la cama, con el suave sonido de la lluvia, empezando a caer fuera, miraba el rostro de Sofía dormida a mi lado. Recordé la noche en que Helena me expulsó de la intimidad, sentenciándome al espacio vacío. Creyó que me estaba castigando, confinándome a la soledad, pero todo lo que hizo fue obligarme a salir de una celda y mostrarme que el mundo era vasto y lleno de posibilidades. Me negó un abrazo y con ello me dio el universo. Creyó que me estaba negando la intimidad, pero en realidad solo me guió hacia su verdadero y profundo significado. Mi casa, antes un espacio hueco que resonaba con el silencio, nunca había estado tan llena de risas, de compañerismo, de planes, y sobre todo, llena de un amor que no temía mostrarse, tocarse, entregarse, y esa, supe, era la verdadera y final venganza. Ser feliz, irreversiblemente feliz.